Queridos líderes de grupos pequeños de la Unión Mexicana del Sureste, qué gusto poderles saludar. Estamos aquí en una segunda emisión de nuestro tradicional repaso de la lección, aunque esto es prácticamente, profesor Mesa, un momento para ofrecer recursos a nuestros queridos líderes. Así que bienvenido, profe, qué gusto saludarle. Gracias, pastor, y un saludo también para todos ustedes. Vamos a meter de nuevo en una actividad interesante que tiene que ver con preparación para líderes de grupos pequeños en la parte didáctica y en la parte también de profundizar en nuestra lección de escuela sabática. Bienvenidos a todos. Muy bien, y yo quisiera aprovechar estos minutos iniciales para hablarles del llenado práctico de la tabla de escuela sabática. Ustedes tienen allí, en este momento está apareciendo en su pantalla el recurso de la tabla de escuela sabática. Déjenme decirles también que la tabla la vamos a tener, o ya está disponible, mejor dicho, en un formato digital. La pueden obtener a través de su pastor distrital o también a través del departamental. Muy bien, y rápidamente hago eco en algunos asuntos que son relevantes del llenado de la tabla de escuela sabática. El estudio diario, que vamos a tomar este registro prácticamente, los nuevos miembros, las escuelas sabáticas filiales, los miembros en PDP, de acuerdo a lo que hemos presentado también en el llenado de la tarjeta. Aquí vamos a registrar cuántas personas queremos que se sumen a este buen proyecto del PDP. Y las ofrendas del 13º sábado la vamos a dejar pendiente en una próxima instrucción, pero también este es un blanco que se genera allá en las divisiones infantiles. Bueno, así que ustedes tienen ahí la tabla comparativa, saben perfectamente cómo se llena esto, ustedes son muy prácticos en hacerlo también. Miembros de escuela sabática, cuántas personas llegaron el sábado, cuántos estuvieron presentes, si tuvimos algunas visitas que aún no son bautizadas, registramos el promedio del estudio diario, el total de asistentes y el total también de los miembros que se encuentran en PDP. Yo quisiera hacer énfasis para que este recurso lo puedan tener entonces ustedes también disponible y sea presentado en nuestros programas de escuela sabática. Así que, profesor Mesa, pues podemos avanzar entonces con nuestro repaso de la lección. Claro que sí, pastor. Retomo dos puntos que me llamaron la atención de la tabla comparativa. Es el estudio diario, que es, vamos a decir, el corazón del corazón, y la parte también, pastor, de atención a las visitas que llegan a nuestra clase. Y para ello, pues también queremos darles una nueva idea, un nuevo consejo, pastor, en una estrategia didáctica para el desarrollo de la lección de esta semana. Si gusta, pastor, usted mueve ahí los controles y queremos presentarle una estrategia didáctica que se le titula el cartel. ¿Qué es el cartel? El cartel podemos utilizar una cartulina, podemos utilizar una hoja, si nuestra clase es pequeña, en una hoja nos puede dar, pero la idea es que de alguna manera gráfica nosotros podamos presentar una temática. Podemos utilizar también escribir en un orden lógico las ideas que nosotros queremos enfatizar en nuestra clase. El cartel también puede explicar un paso a paso. Si nosotros queremos seguir indicaciones, paso número 1, paso número 2, esto nos sirve el cartel. Y esta mañana queremos utilizar el cartel como una estrategia didáctica para presentar la lección de la caída. Podemos ver en pantalla, por ejemplo, 5 puntos. Punto número 1, en lo que respecta a la caída o cómo Satanás manejó la situación con Eva. Hubo una advertencia. Dios le dijo a Adán y a Eva, no se acerquen a este árbol. Hubo una advertencia. Número 2, Satanás utilizó un disfraz, en este caso a la serpiente. Número 3, Satanás usa también la palabra de Dios, porque le dijo a Eva, con que Dios les dijo. Entonces, Satanás utiliza la palabra de Dios, y esto mismo lo vemos reflejado en las tentaciones de Cristo, cuando Satanás tentó a Cristo. Punto número 3, en nuestra lección, Satanás animó a Eva a escoger el error.
Y por último, en esta sección del cartel, podemos ver que en medio de la tragedia surgió para Adán y Eva la esperanza. El cartel, pastor, nos resumen. Podríamos decir en resumen, este es el estudio de la lección de la semana. Es un recurso muy útil porque de una sola mirada yo puedo ver toda la temática, toda la instrucción, todo el concepto que yo quiero desarrollar, lo puedo ver en una sola mirada, en una sola presentación. Y este es el cartel que podemos utilizar para la lección de esta semana. Bueno, queridos líderes de grupos pequeños, ya saben que ahora tenemos este nuevo recurso aquí presentado ya como se menciona, se hace más gráfico, se organiza el pensamiento. Para aquellos que son visuales, es mucho más fácil captar toda la lección en un solo cartel. Ahí ya tenemos un resumen bien práctico, ¿no? Oiga, profe, ¿no me ha preguntado si hice la tarea? Bueno, se me está adelantando, pero sí le iba a preguntar. Ok, me iba a preguntar. Recordemos que tenemos una divisa para todo el trimestre, una bitácora, donde vamos a ir colocando 3 puntos: mis hallazgos, mis reflexiones y mis decisiones. Le pregunto, dígame uno de los 3 puntos, pastor. Bueno, pues yo creo que le puedo comentar un hallazgo que encontré en la lección anterior. Y yo registré aquí en mi bitácora, aquí la tengo conmigo, y entonces puedo decirle esta ocasión que algo que me llamó la atención del capítulo de la lección anterior es que en la Biblia no se mencionan los días de la semana con nombre, solo se dice número, pero al único día al que sí le da número y le da nombre es al sábado. Ese es mi hallazgo sobresaliente. Muy bien, muy bien. Si no me lo comentan, no había captado yo eso en el estudio. Así que cuando nosotros utilicemos este recurso, demos la oportunidad para que los miembros de mi grupo pequeño expresen cualquiera de las 3 ideas, ya sea el hallazgo, ya sea la reflexión, ya sea la decisión, pero es un momento para expresar y así nos va a servir, pastor, para irnos conociendo como grupo pequeño. Claro, yo pensé que podíamos decir las 3 al mismo tiempo, pero qué bueno, aquí podemos compartir algunas de las expresiones, ¿no? ¿Y qué encontró usted ahí, por cierto? Bueno, profe? le voy a decir más bien en lo que encontré una decisión que tomé. Correcto. Me llamó la atención cómo maneja el sábado, lo que representa el sábado, ese recordatorio de la creación y ese recordatorio de mi salvación. Y tomé una decisión, pastor, de ahora, pues con la ayuda de Dios, guardar el sábado con eso en mente, que es el día en que Dios me creó, me recuerda cuando Dios me creó y me recuerda que Dios es mi Salvador. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a adentrarnos ya profundamente en este tema de la lección número 2, la caída, así lleva por título la lección. Y bueno, en su pantalla aparecen allí un par de datos curiosos. ¿Quiere presentarnos el primero? Sí, pastor, me gustó. Ese primer dato curioso, la serpiente en el Edén era un ser, dice, de fascinadora apariencia. Esto lo tenemos en el libro El conflicto inminente. Pero cuando estudié la lección, pues me di cuenta de que allí venía también ese dato curioso y más amplio. Porque Patriarcas y Profeta me dice que era un ser que volaba. Además de que volaba, cuando volaba dejaba un rastro de luz. Dice como el oro brillante. Entonces es un dato curioso que yo no conocía acerca de la serpiente en el Edén. Y sabe que es posible que algunos nuevos hermanos que están recién bautizados ignoren este detalle, claro, ¿verdad? Claro. Pero bueno, siempre hay algo que descubrir. Bueno, el segundo dato curioso también aparece ahí en pantalla. La serpiente declaró la primera mentira en el mundo. No moriréis. No moriréis. Qué tremenda mentira. Y también, sí, profe, no fue solamente mentira. También nos dice que fue el primer sermón acerca de... pues de la inmortalidad del alma. Muy bien. Bueno, que prácticamente es un estudio que vamos a realizar ahorita sobre las culturas, la egipcia, ¿no? Y algunas otras que tienen mucho fundamento en esta inmortalidad del alma. Bueno, pues avanzamos entonces, profesor Mesa, y ahora tenemos aquí la organización de nuestra lección de la escuela sabática, la lección número 2. Bueno, podemos decir que este fue el camino que se siguió, el camino a la perdición. Todo era perfecto, profesor Mesa.
Ya lo observamos la semana pasada, no había mancha de pecado, no había maldad, dice que todo había sido hecho bueno en gran manera. Pastor, aquí me llama mucho la atención en el camino a la perdición esa parte de que muchas veces nosotros dialogamos con Satanás. Quizá no directamente estemos pensando que está el enemigo frente a nosotros, pero muchas de sus estrategias nos llevan a ese diálogo, a ese debate que nosotros tenemos con el enemigo. ¿Sabe que en la vida práctica yo he aprendido esto? Que con el diablo no se habla. Con el diablo no tenemos por qué hablar. ¿Qué significa, pastor, en el contexto de la lección, en ese diálogo, la siguiente parte, cuando comemos lo prohibido? En nuestra vida diaria, realmente, ¿qué significará comer lo prohibido? Bueno, pues es meternos en un terreno que no corresponde seguramente, ¿no? Comer lo prohibido. Dios es tan exacto en sus indicaciones que no tenemos por qué cruzar esa línea, ¿no? Siempre llama la atención, la curiosidad, pero creo que siendo Dios tan exacto en sus palabras, en sus indicaciones, no debiéramos traspasar ese límite. Dios dijo, no comáis. Curiosamente, el enemigo de las almas anima a comer. No sé si notó ese elemento. Sí. Por un lado, Dios está diciendo, no comas, pero el enemigo de las almas está diciendo, no, sí puedes comer. De acuerdo a la lección, significa esa parte dejar de obedecer a Dios. Es correcto. Estamos dejando de obedecer a nuestro Dios. Bueno, el enemigo de las almas incita también a cuestionar las indicaciones de Dios. Parece que ha sido ese el móvil de sus acciones, ¿no? Continuamente. Y yo creo que muy fuerte. O muy utilizado por él, nuestra duda de las indicaciones de Dios. Claro, esa duda, ¿no? La palabra, la expresión con que Dios os ha dicho. Ajá. Es decir, cita a Dios curiosamente. Usted mencionaba al inicio de esta entrevista que también el diablo hace referencia a la palabra de Dios. No solamente cita a Dios, sino también a sus palabras. Claro. Muy bien, así que ser como Dios, la inmortalidad que ya señalábamos que son dos temas, queridos líderes de grupos pequeños, que ustedes pueden apuntar con un poquito más de tiempo. Hacer énfasis en lo que el enemigo procura, ser como Dios y ser inmortal. Bueno, podemos avanzar también diciendo, en tercer lugar, esa búsqueda de parte del Señor. La pregunta, profe, ¿dónde estás? A mí me llamó mucho la atención esta sección, pastor. Dios no nos dejó solos. O sea, vino a buscarnos y nosotros, como siempre, buscando una equivocación, buscando un lugar para escondernos cuando nos equivocamos. En lugar de acercarnos a Dios para buscar su perdón, nos escondemos para ocultar quizá nuestra equivocación. Sí, a mí me llama también poderosamente la atención que es la pareja perfecta, profesor Mesa, es la pareja perfecta, tienen demasiada sabiduría, pero mire, en medio de esa sabiduría esconderse de Dios. Me parece un tanto absurdo, ¿no? Que se quieran esconder cuando de Dios no lo podemos hacer. Pero bueno, ahí están la pareja, ¿no? Tratan de reemplazar lo que Dios ha puesto en ellos, ¿no? Ahora se cubren también su desnudez, hay un reemplazo. Curiosamente, la lección anterior nos hablaba de crear en el término divino, pero ahora ellos crean su propia vestimenta. Sí. ¿Cuánto les duraría ese vestido de hojas, profe? Nada, porque inmediatamente Dios lo sustituyó. Sí, ahora, cuando Dios está diciendo, ¿dónde estás?, es un activo de un juicio divino. Dios va a llamar entonces ahora a la pareja y también a la serpiente para investigar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron. Y así entramos allí al elemento número 4, ¿no? El resultado, el castigo que tiene que venir a la serpiente. Curiosamente, a la serpiente es a la que se maldice, a la pareja no se maldice. No sé si notó ese elemento, ¿no? La serpiente es la que recibe la maldición, pero por el otro lado, la humanidad recibe de alguna manera, vamos a llamarlo entre comillas, un castigo, básicamente en la maternidad y en el trabajo.
¿Podría usted indicarnos por qué el trabajo, qué había detrás de todo eso en la maternidad, en el trabajo? ¿Qué elementos buscaba Dios? Porque se puede ver por el lado del castigo, pero en realidad era una bendición, ¿no le parece? Yo siento, pastor, en esta sección que realmente no era el castigo, sino era el valorar ahora. Porque con dolor vas a tener a tus hijos, con sudor vas a cosechar. O sea, vas a entender que todo esto se gana con un proceso. Lo que Dios no nos había dado gratis, ahora yo debo trabajar por conseguirlo. Pero Dios sigue estando detrás en la provisión de los hijos, en la provisión del alimento. Lo vas a conseguir, sí es cierto, vas a trabajar para ello. Pero Dios está proveyendo de ese sustento. Entonces, esa maldición no fue una maldición en sí, sino que fue una bendición que ahora nosotros tendríamos que conseguir con nuestro trabajo. Así es como lo percibí. Claro, mire, permítame destacar el hecho de la maternidad. Eva y Adán estaban colocando toda su esperanza en el primer bebé, porque Génesis 3:15 que estudiamos hace poquito nos estaba indicando que había la esperanza de un Mesías que les podía redimir. Que ese es un elemento de la próxima semana. Sí, ok, bueno, pues allí ya me estoy adelantando un poquito, ¿no? Entonces, este juicio pues sirve precisamente para valorar estos elementos. Tuvieron que salir del huerto. Pero en ese interpastor me gusta mucho porque Génesis 3:15, que podemos decir, resume esta parte del castigo y de la promesa, viene la parte más importante, que es la última parte de esta sección, que es el castigo a la serpiente, el golpe final a la serpiente. Sí, bueno, pues evoca seguramente también que todo esto va a terminar, ¿no? El engaño, la maldad tendrá un fin, seguramente, aunque vamos a hablar en una próxima lección también sobre el diluvio. Pero bueno, la serpiente pues finalmente recibe también su merecido por engañar a la pareja. Y es una destrucción total, pastor. Sí. Ahora, sí. Pregunto, pastor, ¿con qué me quedo? Después de haber estudiado esta lección de la caída, ¿con qué me quedo? Las reflexiones que hemos tenido, ¿a qué decisión me llevan? Tengo que aplicar algo a mi vida. Sí, seguramente. Viene aquí una pregunta interesante, ¿verdad? Si usted quisiera leerla a continuación. Si Satanás pudo engañar a una Eva que no tenía pecado ahí en el huerto del Edén, ¿cuánto más vulnerables somos nosotros, pastor, que Eva? Y para tomar una decisión, ¿cuál es entonces mi mejor defensa contra esos engaños? Es una pregunta de reflexión y que me debe llevar a tomar una decisión. Voy a buscar una defensa. ¿Cuál va a ser esa defensa en mi vida? Claro. Bueno, pues son un par de preguntas muy interesantes que usted puede también organizar con su grupo, recibir esas respuestas, anotarlas seguramente por allí y entonces conversar con el grupo. Las vamos a dejar allí también en la pantalla para que ustedes las anoten y entonces prácticamente podemos dar alguna conclusión de esta lección número 2, profesor. ¿Con qué nos quedamos nosotros también? Yo me quedo, pastor, con la idea de que a pesar de mi caída, hay una promesa de salvación. Sí, es correcto. Tenemos un Padre amoroso, me gusta esto, que va en busca de su hijo extraviado. No lo recrimina, es un Padre amante, es un Padre cariñoso que siempre va en busca. No es la iniciativa del ser humano, es la iniciativa de Dios, que va en busca de su muchacho que está extraviado, de su hija que está extraviada. Cuánta enseñanza tiene para aquellos que somos padres cuando nuestros hijos también se equivocan. La búsqueda incesante de parte de nosotros hacia ellos. Y bueno, me quedo con ese buen mensaje también, que tenemos un Dios amoroso. Bueno, nos despedimos entonces, profesor Mesa. Gracias, pastor, por esta oportunidad y hermanos en los líderes de grupos pequeños, sáquenle jugo a la lección. Vamos a respetar los tiempos, tomemos el orden en el cual se nos presenta la lección
para que aprovechemos el tiempo y démosle oportunidad, pastor, a los hermanos de que ellos expresen sus ideas, hagan su comentario. Y nosotros como líderes vamos a irlos orientando y guiando en el estudio de la lección. Muy bien, por su atención, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Dios bendiga a cada uno de ustedes.